En vivo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Estábamos padeciendo un poquito el ingreso a la transmisión directamente en Facebook, pero parece que ya estamos. Muchísimas gracias. Pasaditas las 5 de la tarde. El día de hoy para platicar, y estoy muy contento de encontrarme con el doctor David Barrios, referente obligado en el tema de la sexología y el género en México y Latinoamérica, médico de formación, sexólogo, terapeuta. Querido David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, José Alfredo, con el gusto de saludarte a ti y a la audiencia que sigue esta transmisión. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás viviendo la cuarentena, mi querido David? Te voy a decir que la estoy viviendo bien en el sentido de adaptarme de una manera creativa a una serie de cosas a las que creo que yo y nadie estaba esperando o formaba parte de las expectativas. Me adapto en la terapia, en la docencia, en la asesoría, con los métodos en línea, con los formatos en línea de las diferentes plataformas, de tal manera que siendo yo alguien casi negado para las nuevas tecnologías, he tenido que entrarle a esto y adaptándome sería la palabra, buscando conservar los vínculos amistosos, cariñosos con la gente cercana, colaboradores, amigos, pareja, etcétera, pero a la distancia, con la sana distancia. Yo estoy en la edad de riesgo, tengo gloriosos 66 años y además habito casi en el centro de Iztapalapa, la alcaldía que es epicéntrica en esto de la pandemia. Pero fuera de ello, diríamos que la adaptación ha sido adecuada. Yo me siento a gusto, yo no me siento mal por el aislamiento y el confinamiento. A decir verdad, me adapto muy bien a él. Y sí, gustándome pues la socialización, procuro hacerla lo más que puedo en esta etapa pandémica. Me da mucho gusto saberte bien. Te hemos estado siguiendo, como siempre, porque tienes una agenda muy intensa, muy productiva todo el tiempo, formando mucha gente y atendiendo a los medios. Por eso, además, valoro y te agradezco muchísimo que el día de hoy nos destines este espacio para platicar de un texto que nos regalaste hace 13 años, en el 2008, que es resignificar lo masculino. Vaya, qué nombre, ¿eh? Resignificar lo masculino. En 7 capítulos planteas cosas sumamente interesantes, pero probablemente una de las preguntas fundamentales es, ¿qué significa ser hombre en el siglo XXI? Si quieres, empezamos por ahí, cómo nace la publicación y cómo mirabas la construcción de la masculinidad y del ser hombre cuando lo empezaste a escribir. Bueno, primero me gustaría decirte algo, si me lo permites, José Alfredo. El ejemplar que tú tienes es del 2013. Pero este libro nació en el año 2002, es decir, que está cumpliendo 18 años ya. Te platico rápidamente cómo surgió y luego le entramos a contestar tu pregunta, si me lo permites. Sucede que la editora Bernarda Solís, la editora de Gedisa, se dirigió a mí, me visitó en mi consultorio, que en aquel entonces estaba en la SOMESI, la Sociedad Mexicana de Sexología Humanista Integral. Y me dijo, palabras más, palabras menos, lo siguiente. Me dijo, oye David, queremos contactarte en la editorial porque estamos sacando una línea de autoayuda que se llama Vila Editores. Y yo reticente a eso de la autoayuda, totalmente escéptico, le dije, bueno, mira, no me late mucho la idea por dos razones. En primer lugar, porque no me gusta lo de autoayuda, me parece una simplificación un tanto burda. Segundo, porque yo no soy experto en género, yo soy un simple sexólogo de Tulancingo. Y por otro lado, aunque yo conozco los discursos de género, acuérdate que en el 2002 era incipiente todavía las corrientes bien estructuradas de las nuevas masculinidades. Había literatura, pero no creo que fuera la mejor ni estaba muy difundida. Entonces yo le dije a Bernarda, mira, no creo ser la persona idónea. Si quieres, yo te presento a algunas personas del Colmex o de la UNAM que pudieran escribir un libro sobre machismo, que fue la propuesta de Bernarda. Y entonces me dijo Bernarda, David, justamente porque tú no eres académico ni masculinista,
justamente porque tú no eres especialista en estos temas de género, quiero invitarte porque tú en terapia ves a los hombres sin máscara. Y esa frase me impactó. Me dijo, también palabras más, palabras menos, me dijo, los hombres llegan contigo y se desnudan con sus violencias, con sus insuficiencias, con sus vulnerabilidades, y tú los atiendes desde la terapia, no desde lo teórico, no desde los preceptos académicos. Y además me dijo, y yo compartí su crítica, me dijo, además, los textos que hay sobre nuevas masculinidades e incluso ciertos textos sobre feminismos son farragosos, son densos, son pesados, son como para cenáculos académicos. Y yo no tuve más que darle la razón, porque yo que me considero un buen lector, José Alfredo, me costaba un chorro de trabajo a veces entender a los grandes teóricos de los feminismos y las masculinidades de aquel entonces. Estamos hablando, repito, del 2002. Y entonces yo le dije a mi amiga Bernarda Solís, Bernasol se hace llamar, es su nickname, digamos. Le dije, mira, dame oportunidad de pensarlo un poquitito, déjame reflexionar y yo te digo si me aviento o no a hacer un libro sobre machismo. Dame oportunidad. Nos despedimos, como siempre, cordialmente, y pasaron los días y por momentos yo pensaba, ¿qué le voy a responder a Bernarda? Me puse a leer como un poseído, me puse a revisar cosas intensamente, pero sobre todo en mi mente tenía lo que ella me dijo, es que tú ves a los hombres como son, sin máscara, porque abates los mecanismos de defensa de estos varones. Esa idea la traía yo en mente. Entonces, me acuerdo muy bien que en ese mismo año, 2002, en un café del centro de la Ciudad de México, estaba yo escribiendo cosas yo escribo mucho en servilletas como esta. Entonces estaba yo escribiendo ideas y notas y cosas y me surgió una frase. La frase que escribí en ese momento a partir de mis reflexiones es, los hombres como colectivo somos unos chingones, como individuos somos vulnerables. La dejé escrita en la servilleta y dije, esta es la idea del libro. Si le digo a Nardasol, a Bernarda Solís que sí, este va a ser el eje sobre el cual yo voy a gravitar, porque de lo demás ni me considero un experto, ni me considero una autoridad en un tema tan importante como la crítica al machismo. Total, que no te hago el cuento largo, me puse en contacto con Bernarda Solís, con Nardasol, acordamos la escritura del libro. Y rápido, para no alargar mucho esta explicación, yo inicialmente hice, José Alfredo, un mamotreto, hice un librote así de grueso, denso, pesadísimo, que era lo que yo no quería, lleno de referencias. Citaba yo a múltiples autores, citaba mi experiencia clínica, citaba mis talleres y mis grupos de encuentro. Y en algún momento también de cavilación, esa vez una cavilación nocturna, dije, no, esto no lo va a leer ni mi familia. O sea, esto está demasiado pesado. Yo quiero algo de divulgación, porque además la editorial Vila, la rama Vila de la editorial Gedisa, fue una editorial como para público amplio, ¿no? Entonces lo que hice fue poner a dieta el libro rápidamente, lo adelgacé, lo hice chiquitito. Es un libro de 120 páginas, es un libro en páginas muy reducido, con la síntesis de la condensación del compendio, ¿no? Algo breve, algo sencillo. ¿Y qué crees? Que ese mismo año 2002 salió a la luz, se ha reimpreso muchísimas veces, muchas veces, fue un pequeño éxito editorial. No exagero si te digo, José Alfredo, que se imprimieron decenas de miles de ejemplares, todas se vendieron, todo se vendió, hasta que llegó el momento en que se acabó mi contrato con Gedisa Vila y entonces yo les dije, por décima ocasión, o undécima tal vez, les dije, ¿saben qué? Que este libro necesita ser actualizado, porque del 2002 a el 2016 o 17 que se acabó el contrato, ya han pasado muchas cosas. Yo no incorporé micromachismos, yo no incorporé las actualizaciones de la lucha de las mujeres, yo no incorporé la de los hombres, que como tú están luchando contra nuestras propias violencias, y dejé muchas cosas fuera del texto. Por fin la editorial me dio el sí, y ahorita, José Alfredo, es una primicia que doy en tu espacio. Ahorita estoy escribiendo
la versión actualizada de Resignificar lo masculino, donde incluyo todos estos temas que por obvias razones yo no podía actualizar porque tenía yo un contrato donde lo único que se me permitía era la reimpresión. No tenía yo autorización para actualizarlo. Como tú sabes, los autores cedemos nuestros derechos a la editorial y no tenemos vela en ese entierro salvo que haya un nuevo contrato. Ya por fin se gesta el nuevo contrato, ya estoy actualizando el viejísimo libro que ya cumple 18 años, Resignificar lo masculino, y en esas andamos. Esa es la historia de cómo surgió, ¿no? Y respecto de tu pregunta, rápido te comento, para mí la duda esencial de lo que significa ser hombre contemporáneo, de ser hombre en el siglo XXI, sigue siendo la misma que allá y entonces. Tenemos que resignificar urgentemente nuestras masculinidades. Tenemos que atemperar y eliminar nuestras violencias. Debemos avanzar hacia la equidad respetando las diferencias. Debemos y nos conviene emocionalmente solidarizarnos con la lucha feminista. Yo no entro a esa discusión medio teórica, medio conceptual, de que si los hombres podemos ser feministas o no, no me importa esa polémica. Lo que sí me importa es que en la vida concreta avancemos hacia la equidad con el otro género y con el propio en términos de cero imposición, cero violencia, cero atemperancias. Por ahí va el asunto. Y ese fue el eje, junto con esa frase que escribí en la servilleta, la que realmente me impulsó a escribir este librito, que ha gozado de muy buena fortuna. Te comento nada más algo anecdótico para ya no monopolizar yo la palabra y que tú hables. Fíjate que hubo un señor fascistoide cuyo nombre no recuerdo en este momento, afortunadamente, que hace como unos 13 o 14 años organizó en algún lugar de la Ciudad de México una quema de libros que consideraba peligrosos. Y entonces ahí había libros de feministas connotadas, como Kate Millett, por ejemplo, o Simone de Beauvoir. Y otros libros de sexología, de literatura, creo que Aura de Fuentes fue quemado. Y para mí fue un gran honor, lo digo de veras sin ningún ambaje, que entre los libros que quemaron estuvo este, Resignificar lo masculino. Creo que mejor homenaje a este modesto librito no pudo haber habido que un fascista quisiera destruirlo, quisiera borrarlo, ¿no? Lo cuento anecdóticamente, pero de veras con mucha satisfacción. Si algo le movió a este sujeto fascista y conservador a ultranza, pues qué bueno que algo le cimbró la mala conciencia a este hombre. Y bueno, me quedo callado para que tú comentes. No, no, muy interesante lo que vas planteando. No son 13, sino 18 años, desde el 2002, seguramente desde antes, que vienes planteando muchas de estas cosas en tanto la forma en que nos hemos construido los masculinos. Yo sí me acuerdo del nombre de este hombre, tampoco lo vamos a decir, pero entre otras cosas lanzó un reto para subir el Aconcagua entre un hombre y una mujer sin tanque de Sí, oxígeno. y nos amenazaba continuamente, nos amenazaba con daños morales, daños físicos, con desprestigiarnos, con una serie de cosas, efectivamente. Pero efectivamente, si incluyó resignificar lo masculino en esta quema es porque de alguna manera cuestionaba, confrontaba y le movía el piso a muchos hombres que nos veníamos construyendo desde los esquemas más tradicionales. Y ahí te quiero plantear una de las, incluso en el prólogo que tan atinado hace Patty Kelly, lo pone como la pregunta fundamental en tu libro. ¿Qué significa ser hombre? ¿Cuál era tu lectura como médico y sexólogo en el 2002? ¿Qué significaba ser hombre en el siglo XXI? Significaba deconstruirnos, que el verbo deconstruir no se estilaba en el 2002, es un verbo de inserción mucho más reciente, pero significaba quitar los cimientos de esa masculinidad en el fondo endeble que nos mostraba de una manera extremadamente violenta, que nos sigue mostrando de una forma extremadamente violenta, agresiva, poco solidaria, egoísta profundamente, pero además de la agresión al otro género, agresión pertinaz al otro género, también estaba la autoagresión. Y esto lo destaco, José Alfredo, porque mis consultantes de terapia, allá y entonces y en la actualidad, me planteaban muchas cuestiones vinculadas con su ser hombre. Aguantarse hasta la ignominia, el verbo resistir, el no llorar,
el que no me tachen de ser un puto o una pinche vieja, las burlas, las denostaciones, las violencias de los hombres hacia los propios hombres. Y llegaba un momento en que llegaban a terapia algunos de estos varones diciéndome literalmente, José Alfredo, ya no puedo más, ya no puedo más. Aguanté, 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 ya no resisto más. Y entonces acudían a la ayuda profesional. Y en la ayuda profesional, como sabes, lo que hacemos en psicoterapia humanista es fomentar la autoexploración. Favorecemos un clavado hacia el interior donde el ser macho se enfrenta a su propio espejo con todos aquellos monstruos que le han atosigado desde chiquito, desde muy niño, y empezar a hacer los exorcismos necesarios. Es decir, la psicoterapia, sobre todo con el enfoque existencial humanista, nos provee de elementos para hacer esos exorcismos y poder liquidar esos monstruos que tanto nos han hecho sufrir también a los hombres, con la salvedad de que nos aguantamos y nos aguantamos más. Por eso no es casual que yo cite en este librito lo que yo veía de mis consultantes. Yo veía que continuamente tenían que agarrarse a madrazos, que continuamente tenían que demostrar su superioridad galanesca seduciendo mujeres, cuando a veces ni siquiera querían, tenían que demostrar su potencia sexual con las féminas, que debían en todo caso imponerse a los otros, porque si yo no me chingo a los otros no soy suficiente hombre, tenían que demostrar una homofobia verdaderamente escandalosa e hiperviolenta, y con todas esas cosas, la violencia y esa vieja masculinidad que no viene en los genes, sino que la construimos socialmente, yo trabajaba en terapia. Por eso acepté la propuesta de Nardasol, de Bernarda Solís, porque dije, aquí está el gozne que me va a permitir hilar una cosa con otra. Yo no soy ni masculinista ni teórico de nada de esto, pero sí conozco a muchos hombres que al caer la máscara de los mecanismos de defensa, conscientes e inconscientes, me muestran su ser profundo y desde ahí les puedo ayudar. Entonces, creo que esas asignaturas pendientes para liquidar nuestras viejas masculinidades e ir superando nuestros machismos sigue totalmente vigente. Es un poquito como en los grupos AA o NA, ¿no? Si yo pasara a tribuna, José Alfredo, y lo digo con toda sinceridad, yo diría, yo soy David Barrios y soy machista, aunque tenga algunos años, ya décadas de estar trabajando para superar mi propio machismo. Yo no creo en el machismo superado, de, ya estoy más allá del bien y del mal, ya logré la equidad absoluta, ya depuse todas mis violencias, ya estoy en otro plano. No, yo creo que es una lucha pertinaz como le hacen los anónimos, los grupos anónimos. Yo soy alcohólico aunque tenga 25 años de no tomar una gota de alcohol. Y así es el machismo, es una lucha persistente. Seguimos trabajando para eliminar a nuestros demonios interiores. El principio de la equidad con el otro género para mucha gente es perder privilegios y a veces no nos damos cuenta los machos de que estamos ganando muchas cosas, tranquilidad emocional, paz interior, entre otras. Entonces creo que el ser hombre allá en el 2012 y el ser hombre en la actualidad prácticamente nos da los mismos desafíos, nada más que ahora tenemos más herramientas. Yo vi que este librito, que te digo, es un libro sencillo, un libro modesto de lectura para toda persona, se ha visto multiplicado por mucho mejores libros hechos por personas que sí saben. Cada vez veo más literatura masculinista, de nuevas masculinidades, de lucha versus nuestras violencias. Cada vez veo más este ensamble entre la lucha feminista y la lucha por las nuevas masculinidades genuinas, porque hay otras que son nada más de impostura, ¿no? Y me da mucha satisfacción de que en alguna medida a nivel de divulgación popular, este libro fue pionero en muchos campos. Ahora me da mucho gusto ver muchísimos libros, muchas publicaciones, grupos que están trabajando en esto. Y entonces es cuando digo, qué bueno que en ese café del centro de la Ciudad de México se me ocurrió decirle sí a Nardasol, a Bernarda Solís. Eres muy modesto, David, porque efectivamente a mí me parece que el plus en el texto es tu mirada desde la sexología, práctica terapéutica, ¿no? Eso es justamente lo que nos brinda un espejo de cómo nos veníamos construyendo los hombres en este contexto. La servilleta es muy interesante porque en dos premisas, la mirada de lo individual y después lo relacional,
lo colectivo nos da un buen referente de cómo plantearnos una identidad que por lo menos nos permitiera ser más libres. Y ahí lanzas un desafío interesantísimo. Uno de tus capítulos lo llamas hay que dejar de ser menos machos y ser más hombres. Sí. Toda una confrontación y yo te diría por dónde empezamos, David, desde dónde lo estás planteando. Yo estaba consciente, José Alfredo, de lo provocadora que era esa frase. Casi, casi lo manejé como un eslogan. De hecho, en muchas conferencias y talleres que he dado a lo largo de los años, del 2002 para acá, lo he manejado como un eslogan que me ha originado algunas polémicas con algunas amigas feministas y con compañeros y alumnos sexólogas y sexólogos. Porque, ¿cómo está eso de ser más hombres? ¿Qué significa ser más hombre? Bueno, es el hombre que genuinamente quiero ser. Ser más hombre es un eslogan, pero ser el hombre que quiero ser aceptándome vulnerable, débil, que no siempre tengo deseo, que no soy un superatleta sexual, que puedo manejar equilibradamente vínculos de equidad con las chavas y con los otros hombres, es algo que me parece que es en mi clasificación tulancinguense ser más hombre, ¿no? Pero funcionó como eslogan y en efecto el capítulo un poquito trata sobre eso. ¿Cómo hacerle en la vida concreta para que nosotros, los varones que hemos sido forjados en el troquel del machismo, nos salgamos de esa cárcel? Me gustó tu frase. Tenemos una cárcel hacia el exterior, donde no podemos mostrarnos débiles ni vulnerables, pero tenemos una cárcel interior, un mundo subjetivo muy denso que a veces nos impide fluir nosotros mismos por estar dando una cara y una imagen. Cuando yo señalo ser cada vez más hombres y menos machos, hablo también de ir suprimiendo en un proceso paulatino los daños que nos causamos. Hoy sabemos que hay un vínculo muy estrecho entre la cancelación de emociones y sentimientos y las enfermedades psicosomáticas. Los hombres nos morimos por exceso de velocidad en el auto, por homicidios en riña, por borracheras y una caída que nos fractura la base del cráneo, o por cualquier otra cosa hiperviolenta. Pero también nos morimos, y a veces tempranamente, porque al no canalizar nuestro miedo y nuestra tristeza, nos puede dar colon irritable o úlcera péptica o abatimiento de nuestros mecanismos de defensa. No todos estos padecimientos son de origen eminentemente orgánico. Hoy hay toda una disciplina que se llama psiconeuroendocrinología, voy a repetir, psiconeuroendocrinología, que establece muy bien esta vinculación entre cancelar sentimientos que los hombres machos consideramos adversos, como la tristeza y el miedo, y que al no canalizarlos nos enferma. Es un mecanismo de defensa, José Alfredo, que en la Gestalt, tú sabes que yo también soy psicoterapeuta Gestalt, se llama retroflexión. Quiere decir que yo, en vez de vertir hacia el exterior, en vez de expulsar los sentimientos adversos, los vuelvo energía negativa. Perdón por este lenguaje medio metafísico, pero quiero darme a entender. Entonces, haz de cuenta, el ácido clorhídrico de la mucosa de mi estómago, en vez de digerir alimentos, se secreta más ácido clorhídrico y autodigiero mi panza, el interior, el revestimiento de mi panza, y puede generarme gastritis y luego un agujero que se llama úlcera. Y está perfectamente demostrado que los hombres que tenemos mayor equilibrio emocional porque estamos abatiendo el machismo, tenemos tal homeostasis que podemos entonces canalizar nuestras angustias, nuestros miedos, nuestras insuficiencias sin vergüenza alguno. ¿Y qué crees? Nos enfermamos menos de cuestiones que son muy nocivas. Mucha gente piensa que los hombres tenemos más infartos al miocardio solamente porque fumamos o porque tenemos elevados los niveles de testosterona, lo cual en buena medida es cierto. O sea, la testosterona es un factor que no nos cardioprotege, pero también está el aguantarnos esas cargas emocionales. Está padre, todo el mundo aplaude cuando un hombre se encabrona, pero cuando un hombre llora por tristeza o tiembla de miedo, el mundo se detiene, el mundo se para. Y muchos hombres no nos permitimos canalizar estas emociones y sentimientos. Entonces, ser cada vez más hombre y menos macho también se refiere a eso. Dejemos de dañarnos nosotros, dejemos de agredir al otro género,
Dejemos de demostrar una supuesta superioridad mentando madres o agrediendo a otros varones. Entonces, por ahí va el asunto, pero yo aproveché el eslogan porque algunos talleres y cursos se llamaron así, ser más hombre y menos macho, y tuvo por ahí un enfoque entre publicitario y mercadológico que también funcionó. Pero déjame aprovechar el enfoque que planteas justamente, David, para diferenciar, porque hasta ahora hemos dado salto entre lo biológico y lo social. A veces le echamos la culpa a lo biológico de lo que realmente hacemos extensivo y lo que vamos construyendo en lo social. Para preguntarte, y forma parte de uno de los capítulos de resignificar lo masculino, ¿en qué sí somos distintos biológicamente los hombres y las mujeres? Bueno, cada vez se descubre que en poquitas cosas somos diferentes desde la esfera biológica. Cuando se editó este libro en el 2002, ya había bastantes aportes de la neurobiología que nos decían, a ver, ¿en qué nos diferenciamos que no tenga una base psicosocial y de construcción cultural? Y eran poquitas cosas. Por ejemplo, la mayor comunicación de los dos hemisferios en el caso de la mayoría de las mujeres, en contraste con los hombres. Es decir, la posibilidad de equilibrar el intelecto con la emocionalidad es más dinámico en las mujeres generalmente, no digo que en todas, de tal suerte que podríamos considerar que los cerebros femeninos, estoy usando una simplificación extrema, ¿no? Pero con fines didácticos, la mayor comunicación a través del cuerpo calloso, que es la estructura neurológica que une a las dos mitades del cerebro, a los dos hemisferios, es más dinámica en sinapsis en la mayor parte de las mujeres. Por eso muchas mujeres ven más allá de lo que alcanzamos a ver los hombres. Los hombres lateralizamos, trabajamos tantito con la racionalidad, tantito con la emocionalidad, integramos menos. Ahora los estudios más recientes desde la neurobiología han podido relativizar esta noción. Parece ser que los hombres que tenemos un entrenamiento social podemos combinar mejor las funciones de los dos hemisferios. Ese es uno de los ejemplos. Y por otro lado, otra de las cosas que ya apuntaba la investigación de entonces, recordemos que ya pasaron 18 años, tenía que ver con una psicología más panorámica o global en las mujeres y una psicología más focalizada o más chiquita en la mayor parte de los hombres. ¿A qué me refiero? A que uno de los grandes mitos verdaderos, porque también hay mitos falaces, uno de los grandes mitos verdaderos de muchas mujeres es que son intuitivas, más intuitivas que muchos hombres, que la pescan al vuelo. Te voy a poner un ejemplo común. Entramos un grupo de hombres y de mujeres a un festejo, donde hay, esperemos que pronto haya festejos post pandemia, ¿no? Entramos a un festejo en el que hay música, hay vino, hay baile, etcétera. Un varón puede ver el conjunto, puede ver, pues aquí hay un grupo de chavos, ahí está la orquesta tocando, aquí está la mesa de vinos, aquí hay las viandas, etcétera. Y ya, como que hacemos un registro eventualmente superficial. Las mujeres casi con una visión de escáner, corrijo, la mayoría de las mujeres casi con una visión de escáner te pueden decir, a ver, ¿te fijaste la mirada que le lanzó Sutanito a Perenganita? ¿Te percataste que el estilo de fulanita es extremadamente parecido al de Sutanita que está allá al fondo? ¿Te diste cuenta cómo a la hora de saludarte fulano hizo un rictus, hizo un gesto particular? Se me hace que le caes gordo. Y te diste cuenta que, y así te van acumulando 80 cosas que ni por aquí nos pasaron a la mayor parte de los hombres. Esa psicología panorámica o global parece ser otro atributo femenino biológicamente determinado. Todo lo demás, que hay muchas otras cosas que tienen que ver con la temporalidad, con la espacialidad, con la facilidad para la música y las matemáticas, para los espacios abiertos, etcétera, es algo que cada vez se relativiza más. Te voy a poner un ejemplo de esto. Si yo le pregunto a la gente, a la mayoría de la gente, a ver, díganme en su experiencia, como papás y mamás, como tías y tíos, como hermanitos, como maestros, ¿quiénes aprenden a hablar primero y más fluido, los niños o las niñas? Respuesta inmediata, las niñas, ¿no es cierto? La mayor parte de las niñas hablan con una mejor articulación y con mayor fluidez que la mayor parte de los niños.
De tal manera que hay una etapa en preescolar y en los primeros momentos de la primaria, donde las niñas hablan con mucha suficiencia y los niños no tanto. Ok, hasta ahí hay una clara ventaja en la verbalización y en la expresión lingüística de las mujeres. Pero llega un momento, más o menos mediando la secundaria, en la que las niñas tienen una detención. Y tienen una detención por carencia de estímulos psicosociales. Y entonces los hombres empiezan a ser más protagónicos, empiezan a hablar más, tienen más chance, más oportunidad social de hacerlo. Las niñitas a su clase de cocina, los niñitos a su clase de herrería, por ejemplo. Y la palabra se les da a la hora de las clases más a los niños que a las niñas. Las niñas se les limita en su expresión. Todos esos estereotipos de comportamiento social que consideramos ya superados, en realidad hacen que la niña que iba acá arriba en lo lingüístico empiece a experimentar esta operación. Los hombres empiezan, entre comillas, a superarlas en lo lingüístico y cada vez son más protagónicos. Esta vieja consigna, terrible consigna, de que las niñas calladitas se ven mejor, sigue operando en muchos sectores de nuestra sociedad. Y entonces esa ventaja neurológica de carácter biológico que aparentemente tenían la mayor parte de las niñas, la pierden por el influjo psicosocial y la influencia cultural. Es uno de múltiples ejemplos que te pudiera dar, pero ahí vemos cómo se desempata, se desmarca la biología de la cultura. Me hiciste recordar a Pablito Neruda, lo dice muy romántico, pero dice lo mismo. Me gusta Sí, cuando callas porque estás como ausente. Qué fuerte, qué absolutamente, potente. Oye, absolutamente. dale, dale. Como mucha de la lírica popular mexicana. Hay muchas canciones, bellísimas, quiero decirlo, con una música extraordinaria que tarareamos y que de pronto la incorporamos como natural y que revela un sexismo y una misoginia verdaderamente brutal, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en La Media Vuelta de nuestro admirado José Alfredo, ¿no? Te vas cuando yo quiera que te vayas y a la hora que yo quiera te detengo, ¿no? Y la gente arrobada la escucha en la voz de Luis Miguel y dice, qué padre está esta canción. Y está padre, pero qué mala onda que sea con esa misoginia. Pensemos en el apagón, José Alfredo, que la festinamos, la bailamos en las pachangas y todo, y que habla de una violación con incesto además. El papá es el agresor. Y como que la oímos aquí, pero nos pasa de largo, como que nos imbuye la música, la melodía, el ritmo, y se nos pasa. En la poesía, en la literatura, en la lírica popular, en las canciones, hay muchos mensajes que nos van conformando como los machos que somos, y a veces tardamos mucho en darnos cuenta. Fíjate, justamente en la media vuelta, José Alfredo, que además es, digamos, el mayor demagogo del que podemos tener referencia, porque ni acepta, pero sí es contundente amenazando y negando la emoción. Yo creo que hay tres pilares en los que descansa tu texto, probablemente estás de acuerdo. Por un lado, la emoción, el reconocimiento del mundo emocional en los masculinos, la creatividad, el desarrollo de otras alternativas y el mundo del erotismo, ¿no? Y ahí quiero aprovechar un comentario que nos hace llegar mi querido Conde de Montecristo por Facebook, que dice también en la respuesta sexual humana somos distintos los hombres y las mujeres. Por principio, David, ¿cuál es tu lectura sobre lo que llamas el empobrecido, que ya me imagino por dónde va, mundo erótico de los hombres? Y todavía más fino, ¿cómo estamos viviendo el erotismo los mexicanos, aprovechando que estamos en septiembre y luego nos vamos hacia el mundo emocional, si estás de acuerdo? Claro que sí. Bueno, mira, el erotismo es un tema que me fascina profesional y personalmente. Y yo lo que veía en la terapia de la mayor parte de los hombres que me consultaban, ya sea de manera individual o en pareja, independientemente de cuál fuese su orientación erótico-afectiva, había hombres heterosexuales, hombres gays, hombres bisexuales, pero el rasgo común era su erotismo paupérrimo. Es decir, lo que yo llamo el chimpuncuazo a lo que te truje chencha. Cero caricias, uno que otro besito, un faje burdo y luego a penetrar. Dos, tres movimientos pélvicos, una eyaculación acelerada y se acabó la función. Elegantemente estos hombres se fumaban su cigarrito al estilo hollywoodesco y se
se acabó. La otra persona con la que compartían esos minutos y a veces hasta segundos de tan breve que era, pues se quedaban de a 6, pero además se quedaban con una frustración enorme. Yo empecé a documentar en múltiples historias clínicas, en múltiples historias de vida, este erotismo paupérrimo, que no solamente limitaba mucho el goce sexual de los hombres, sino también de sus parejas, repito, independientemente de su género. Entonces yo planteaba que hay una vinculación muy estrecha entre el machismo, el erotismo empobrecido y la manera en que nos vinculamos en pareja, tanto en lo afectivo como en lo convivencial como en lo erótico. Este es un eje que también gravita en este pequeño libro Resignificar lo masculino. Por lo tanto, la propuesta era, de manera simple, globalicemos el erotismo masculino, aprendamos a conocer nuestro cuerpo, a autocachondearnos, a gozarlo de pies a cabeza y de cabeza a pies, porque para muchos hombres su zona erógena exclusiva es el pene y su única práctica concebida como algo bueno es la penetración. De ahí que yo propusiera medidas de erotismo integral. Medidas de erotismo integral que tornaran más humano, más equitativo el erotismo y más compartir con el otro o con los otros cuerpos, dependiendo del número de parejas que tuviera esa persona. Enriquecer el erotismo. Pero además pasaba otra cosa, José Alfredo, en el 2002. Recordarás que un poquito antes de ese año, por ahí del 97-98, en México en el 98, surge con una contundencia absoluta el famoso Viagra, el citrato de sildenafil, que fue la propuesta farmacológica para tratar los problemas de disfunción eréctil. Y entonces yo observé otro fenómeno porque yo fui una de las poquitas personas que estuvo muy cerca del surgimiento de Viagra. Haz de cuenta que fui de las personas que fueron comisionados para observar Viagra en esa temporada, probándolo nosotros mismos, al estilo de los viejos alquimistas, probándolo con consultantes voluntarios y aplicándolo en casos específicos de diagnóstico de disfunción eréctil. Pero el fenómeno que vimos fue uno muy peculiar, José Alfredo. El fenómeno fue que muchos hombres que no tenían disfunción eréctil, lo que querían era mejorar su desempeño echándose su pastillita azul. Incluso mucha gente joven, jóvenes veinteañeros, querían mejorar su desempeño, no tenían disfunción eréctil y tomaban inopinadamente Viagra. Ese fenómeno me llamó particularmente la atención, porque entonces dije, a ver, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que le falta a estos hombres que se están sintiendo insuficientes y decían ellos, queremos mejorar nuestra potencia, queremos ser superamantes, etcétera? Y ese fenómeno también ocupó mi tiempo y en las historias clínicas y en un libro que publiqué posteriormente que se llama La molécula que revoluciona la sexualidad, recogí esa experiencia también, me pareció interesante y lo incorporé al repertorio machista. Los hombres quieren ser superatletas sexuales con un egoísmo, muchas veces inconsciente, que hace que ellos pasen la prueba con una erección monumental y un coito acelerado y una eyaculación pronta y que su pareja se quede pues absolutamente estupefacta o estupefacto sin saber ni qué ocurrió. Mis propuestas de erotismo integral iban enfocadas a democratizar la cama, pero también las prácticas eróticas favoreciendo la equidad. Y es un sustrato, es un dispositivo actitudinal que yo trabajo mucho en terapia sexual y de pareja. Cómo enriquecer el erotismo a partir de un erotismo integral, que es un antídoto versus el machismo, que en terapia me ha dado muy buen resultado, pero sobre todo a mis consultantes. Nuestro mundo erótico reducido al área genital, al área pélvica, o puesto en la posibilidad de mantener o tener erecciones. Pareciera que si entonces no puedes sostener una erección, tendrías que renunciar al ejercicio del erotismo y ahí hay muchísimo que hacer. Por un lado, evidencia lo que bien mencionas, nuestro empobrecido mundo erótico. ¿Qué pasaba Así con es. lo que documentaste en lo emocional en cuanto a este mundo de contacto y expresión de las emociones? Mira, esto está estrechamente vinculado con la postura de las mujeres. Por fortuna, antes las mujeres, entre comillas, calladitas, pasaban la prueba de retener al macho. Pero, oh maravilla, las mujeres empiezan un empoderamiento acelerado.
no voy a caer en el optimismo desbordado de que todas las mujeres, pero un sector de las mujeres del mundo urbano, de lo que yo llamo la clase media ilustrada, empieza a involucrarse en los feminismos, empieza a ver literatura de perspectiva de género, empieza a leer a las sexólogas y los sexólogos, y entonces dice, a ver, momento, yo no estoy disfrutando lo que debiera, yo tengo anhelos eróticos, yo quiero disfrutar igual que tú. Y entonces empiezan a cuestionar a los varones. Yo me acuerdo mucho, José Alfredo, para mí fue un caso, digamos, paradigmático, una pareja heterosexual a la que estaba viendo en terapia sexual, donde la esposa me dijo en una de las sesiones frente a su marido, me dijo, a ver, mi marido ahora que toma Viagra, se le para y tiene una erección espectacular que le dura mucho, pero es un pésimo amante y yo me sigo quedando igual. El mensaje era, la erección es lo de menos. A mí lo que me importa es el ser humano, el hombre que habita detrás del pene, y sus caricias, y sus emociones, y sus sentimientos, y su manera de tocarnos. Eso para mí fue una lección muy contundente. A mí, mis alumnos y alumnas y mis consultantes me enseñan mucho, José Alfredo. Entonces, yo quedé de cara ante una realidad. El empobrecido erotismo de los hombres perjudica mucho a las mujeres y a otros hombres, en el caso de los hombres gay, y es necesario hacer algo con eso. Ahí entramos al terreno emocional, porque nunca como en esa etapa, estoy hablando de mediados y finales de la primera década del 2000, digamos, de 1998 al 2002, 2003, nunca como antes, yo empecé a notar, empecé a ver esto era un verdadero empoderamiento de las mujeres, en el sentido de exigir sus derechos al placer, solicitarlo, pelear por él. Muchas mujeres empujaban a los hombres con los que hacían pareja a ir a terapia, cosa que antes no se veía. Las mujeres se aguantaban, las mujeres resistían, se resignaban finalmente. Entonces yo noté ese impulso femenino y entonces los hombres recibieron un golpe muy contundente a su ya por sí demolido ego. Se dieron cuenta que estas mujeres preferían o podían preferir a otra clase de hombres, a hombres más sensibles, a hombres menos machos, a hombres que fueran más incluyentes, a hombres que desplegaran un erotismo más amplio, que ya no les bastaba con una erección monumental, que ya no era el chimpuncuazo a lo que te truje chencha, ya eran afortunadamente más exigentes. Y créeme, José, muchos hombres se devastaron. Muchos hombres dijeron, híjole, con esto no puedo. ¿Y qué tal si mi pareja dejo de serle atractivo sexualmente porque ya no tiene chiste esto que Barrios llama el chimpuncuás? ¿Y qué tal si prefiere a otra persona, hombre o mujer, que despliegue una mejor manera de arse erótica, una manera de involucrarse emocional y sexualmente? Y eso fue muy contundente. Eso de por sí, repito, ya el ego masculino estaba deteriorado en ciertos sectores y esto fue otro golpe contundente. Ya ni la provisión, ya ni la protección del hogar, ya ni el ser superatleta sexual eran suficientes para mantener una masculinidad aceptable por algunos sectores de las mujeres. Y esto fue otro episodio importante que me dediqué a revisar mucho en terapia y a trabajar en los talleres y en los grupos de encuentro y en las conferencias, porque era un elemento que la revolución del Viagra nos puso enfrente. No lo habíamos examinado tan cuidadosamente como cuando pasó este fenómeno que revolucionó no solo la medicina sexual, sino mucho de nuestra cultura. Por fin apareció un producto mágico, entre comillas, que iba a solucionar los problemas sexuales de los hombres, pero no hubo tal, porque lo que favoreciera las erecciones, no el arte erótico compartido, solidario, integral, democrático. Y eso es en lo que estamos trabajando, creo yo, la mayor parte de las y los sexólogos en México actualmente. Un tema biológico, sin embargo el erotismo descansa su fuerza en los cinco sentidos, es mucho más allá de tener una erección. Te quiero compartir algunos de los comentarios que nos están llegando en Facebook. Saludos, gracias por compartir esta entrevista, estoy atento. Macho en recuperación, un día a la vez, dice el conde de Montecristo, en relación a lo que nos planteaban. El machismo no está en los genes. Me encanta el libro, dice Ingrid Guerrero.
Saludos, queridos amigos, un abrazo gigante desde Colombia. Gracias por compartir. Ya quiero leer el libro. Además, mi querido Miguel, que estás viendo en Colombia, amigo, ya nos dio la primicia al inicio. David, viene una versión actualizada de resignificar lo masculino. Hay quien tiene problemas de audio, vamos a tratar de solucionarlo desde aquí. Se mejora con los audífonos. Sí, sí tienen acceso a unos audífonos mucho mejor. Mirna Guido, querida Mirna, en el, en el detalle está el demonio, me decía siempre un cliente. Ustedes las mujeres tienen la facilidad de ver los detalles mejor que los varones. Nos leen antes las compañeras, se enteran antes que nosotros. La mayoría de las veces, sí, 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 Nunca había puesto atención a la rola del apagón, fuertísima, contundente. fortísima, tremebunda, tremebunda. Y además la bailamos felizmente sin darnos cuenta. Quiero aprovechar, Dale, interrumpirte dale. brevemente para enviarle un cordialísimo saludo a mi colega pachuqueña, Ingrid Guerrero, gracias por tu comentario. Gracias al Conde de Montecristo, qué bueno alternar con la realeza. Gracias por los comentarios. Igual a de que al resto de amigas y amigos que se comunican con nosotras y nosotros. Me encanta saber que atienden esta transmisión y sus preguntas y comentarios. Ingrid haciendo un trabajo muy importante en la Bella Airosa. Alumna tuya, por cierto. Ahora colega, fue mi Ahora, alumna y sobrevivió afortunadamente y ahora es mi colega, sí. qué maravilla. Saludos Ingrid y felicidades por la labor que desarrollas en tu asociación Yo Te Creo. Vamos a invitarla a un diálogo. Ya ha estado en el círculo. Dice Estupendo. Omar Méndez, tenemos una deuda histórica, es necesario que escuchemos más a las mujeres y comencemos con esa deconstrucción y resignificación. En fin, muchos comentarios de la realeza que siguen llegando, la gente que se ha formado y que te ha seguido. Y yo quisiera encaminarme hacia la final de la conversación, mi querido David, porque tu último capítulo por lo menos nos muestra alguna esperanza. Lo planteas como la pequeña guía de supervivencia para el hombre actual. Son 10 puntos nada más y nada menos. Sabemos que no existen manuales ni recetarios, pero danos buenas noticias por dónde replantearnos posibilidades para la transformación, la resignificación, como la llamas masculina. Sí, sí, José Alfredo. Bueno, a mí siempre me han encantado los decálogos. Ejerce una especial fascinación desde los 10 mandamientos de la ley de Moisés hasta algunos tips que hago para mis consultantes y alumnos en ocasiones, mis alumnas, desde luego. Y entonces en el último capítulo, en el capítulo 7, que le puse pequeña guía de supervivencia para el hombre actual, son propuestas basadas en la terapia sobre todo, lo que yo veía como recurso terapéutico útil para los hombres que estamos trabajando versus nuestros propios machismos. Lo voy a enunciar nada más. Uno es expresa sensaciones y sentimientos. Otro es abandonemos la agresión, que es un proceso paulatino, no es fast track, lo vamos produciendo a lo largo de nuestra existencia. Favorecer la comunicación emocional que tanto nos hace falta a los hombres para esa homeostasis emocional y orgánica de la que hablábamos antes. Trata igual a los hombres que a las mujeres, sin rollos discursivos. En los hechos concretos somos ontológicamente idénticos, mujeres y hombres. Ya basta de esa aparente, supuesta y por supuesto falaz superioridad de un género sobre el otro. Muy importante el punto 5, acepta y comparte la independencia femenina. Quien no se suba al tren del progreso femenino, feminista, de equidad de género, está irremisiblemente perdido en el mundo contemporáneo y lo va a estar más en los años que siguen. Es un pronóstico que me atrevo a hacer. El feminismo llegó para quedarse y qué bueno, porque nos favorece mucho también al otro género. Rompe con el papel de macho. Me emociona ver que cada vez más hombres se incorporan a actividades que estereotípicamente se le habían confinado a las mujeres. Cada vez sabemos más hombres que cambiamos pañales, que administramos biberones, que hacemos las faenas de casa, que nos toca a nosotros. No es un apoyo a las mujeres, es nuestra tarea también y la podemos compartir de manera solidaria. Cambiar el estilo de relación de pareja, porque en general muchas parejas, lamentablemente, el hombre sigue siendo el sol y el satélite o el planeta que gravita en torno al sol son las mujeres. Basta de eso. Aparentemente nos confiere ventajas,
pero en el fondo nos perjudica enormemente y en el librito lo explicamos de una manera sencilla. La modificación de actitudes en el trabajo y la vida cotidiana es esencial. Quiero platicarte anecdóticamente que la primera vez que me corrieron de un trabajo, me han corrido 2 o 3 veces, la primera vez que me corrieron de un trabajo fue porque osé no defender, sino decirle a una autoridad militar. Yo trabajaba en un servicio médico dirigido por militares, que la doctorcita, como le llamaba él a una compañera, no era la conflictiva, porque él sostenía que era conflictiva esa doctorcita. Le dije, no, mi coronel, el conflictivo es usted. Acto seguido me corrieron, pero me enorgullece mucho que mi primera corrida laboral haya sido por una postura que ahora sé que es feminista o se acerca al feminismo. Transformar la vida erótica, cero chimpuncuás, vámonos por un erotismo más integral, un arte amatorio más completo. Y el punto 10, la participación en actividades promotoras de más y más y más y más cambios. Cada vez se ve más en las aulas, en los sindicatos, en los patios de recreo, en la calle, cada vez se ve más ese cambio social, pero estamos lejos de que hayamos llegado a una meta aceptable. En este país, los feminicidios son una vergüenza y un dolor nacional tremendo. Las agresiones sexuales, el abuso sexual hacia niñas y niños, todas hijos demoníacos del machismo, están vivito y coleando. No podemos bajar la guardia. Y ahí lo que quiero privilegiar es la lucha de las mujeres. La quiero subrayar porque es la que lleva la vanguardia y lo que menos podemos hacer los hombres es sumarnos a esa lucha. Hay hombres todavía que en pleno año 2020 y 2021, porque la pandemia nos va a dar algunos resultados negativos, siguen viendo la lucha feminista como la enemiga, el empoderamiento de las mujeres como algo que nos perjudica. No es cierto. La lucha feminista y sus conquistas nos hace beneficiarios también a los varones. Esta frase con la que yo casi concluía el libro Resignificar lo masculino de avancemos juntos, juntas hacia la equidad en la diferencia, para mí sigue siendo plenamente vigente y en la medida de lo que pueda, José Alfredo, voy a aportar mi granito de arena en la esfera profesional y personal para que esto siga sucediendo. Pero quienes tienen el mérito absoluto, quienes van a la vanguardia, quienes merecen nuestro apoyo solidario, estar en la misma lucha hombro con hombro, son las mujeres. Entonces, ese es un mensaje que yo quiero recoger en esta nueva versión actualizada, reloaded, dicen los chavos, de resignificar lo masculino, porque es algo que allá en el 2002, entre otras cosas por mi profunda ignorancia de lo que estaba sucediendo en mi entorno y por la falta de medios, porque el Internet era todavía para mí muy incipiente en su funcionamiento, no recogí, pero ahora no se me va. Ahora lo recojo en esta versión que espero que esté pronto de resignificar lo masculino. Querido David, en el 2002 no podíamos alcanzar a suponer, a pesar de que ya había compañeras muy bien organizadas, generando muchísimos movimientos. Así se logró la despenalización del aborto en la Ciudad de México, una lucha principalmente basada en la defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Pero empezamos el año con una marea verde que ha inundado Latinoamérica. El 8 y el 9 de marzo fueron contundentes. El estado de emergencia nacional que ya vivíamos antes de la pandemia, con los altos índices de feminicidios en nuestro país, ya nos mostraban un escenario que necesariamente tenía que llevarnos a tomar una posición como masculinos. Y el Estado y un buen sector de masculinos no hemos podido dar una respuesta contundente. De repente vemos al jefe del Ejecutivo hacer malabares y cada que quiere componer lo anterior termina por fastidiándolo más. ¿Cómo empatar este nivel de movilización y una urgente respuesta que nos hace frente a este llamado, esta interpelación a los hombres y por otro lado también una plataforma en incidencia de políticas públicas que sea responsable, por lo menos en el nivel de organización que estamos viviendo o del que estamos siendo testigos por las mujeres en este 2020, mi querido David? Yo veo 3 niveles, José Alfredo. Uno que tiene que ver con hacer todo lo necesario desde la incidencia política, desde nuestra influencia como sociedad civil en las políticas públicas, de hacer verdadero el espíritu del artículo 3 de la Constitución, porque el eje es la educación.
Desde junio del 2019, noticia que prácticamente pasó desapercibida en los medios, hay modificaciones al artículo 3 que promulgan o que estipulan que la educación debe tener, además de las características que ya conocemos, laica, científica, libre de fanatismos y prejuicios, el que incluya la educación sexual con equidad de género. Entonces, hay que incidir en políticas públicas en este primer nivel para que eso no sea letra muerta y realmente opere como política pública del gobierno federal y los gobiernos de los estados. Hay que convertirnos en interlocutores más dinámicos, en interlocutoras más capaces. Eso nos toca en buena medida a la sociedad civil y a la parte sensible de los gobiernos. Un segundo elemento tiene que ver con lo que hacemos en lo cotidiano. Es decir, el trabajo que hacen los hombres para combatir, para superar sus propias violencias, lo que hacemos las sexólogas y los sexólogos en el terreno educativo para sensibilizar en la equidad de género, cursos, talleres, promoción de cambios de actitud, que es algo sumamente importante. Pero hay un tercer nivel, José Alfredo, que posiblemente sea el más importante de todos, aunque no lo parezca, que es la revolución interior. Para que yo pueda modificar mi entorno e incidir social y políticamente e influir en la educación sexual para que tú y cada persona que nos hace el favor de seguir esta transmisión lo haga, es menester esa revolución interior. Vernos al espejo, cuestionar nuestro propio machismo, cuestionar nuestra inmovilidad o lo que sí estamos haciendo para superarlo, para hacer cada día más, y no esperar de una manera victimizante y pasiva a que sean solamente los gobiernos federal, estatal, municipal los que lo hagan. Es decir, es algo que parte de una revolución interior para cambiar el entorno, de una incidencia social y de una actividad en lo profesional que nos lleve, por ejemplo, a las modificaciones modestísimas en el seno de la casa. Es decir, el buen juez por su patio empieza. La persona que va a modificar cosas, primero modifica su casa interior, su manera de pensar, de actuar, la influencia que hay en el trato igualitario al entorno social, la pareja, las hijas y los hijos, las actividades domésticas, la influencia en las escuelas, porque, ojo, las escuelas con muy buena voluntad, pero en ocasiones acentúan los rasgos machistas ya como una costumbre socialmente bien vista. Entonces el ámbito escolar también es susceptible de cambios. Y en cada una de estas esferas creo que tenemos un papel que jugar. Sí, desde luego, demandar los derechos que deben ser cumplidos, pero también estar trabajando cotidianamente en esferas modestas, la terapia, la docencia, la educación, las conferencias, en los medios de difusión como el que tú ahora conduces, querido José Alfredo, y en todas las instancias en las que podamos trabajar al respecto, porque no me gusta hablar de enemigos, pero es muy poderoso lo que hay que derrotar. Es poderosísimo el machismo. Hay quien dice que el machismo es supraideológico, o sea, está por arriba de las ideologías, está por arriba de la derecha, de la izquierda, del PRI, del PAN, de Morena, del PRD, está por arriba de pobres y ricos, de hombres y mujeres, es supraideológico. Y entonces está canijo derrotarlo, pero no es una tarea imposible. Poco a poquito, con una lucha pertinaz de muchos sectores de la población, particularmente la sociedad civil, se está empezando a conseguir. Ya hay una pálida sombra, una muestra todavía pálida de lo que podrá ser este cambio social tan importante. Si hablamos de revolución, la revolución de la equidad de género para mí sería la número uno. La derrota del patriarcado que nos perjudica a todos será el gran triunfo histórico de la humanidad, no de una ideología. Entonces creo que esa es la asignatura pendiente en la que estamos trabajando muchas y muchos, cada vez más personas en el mundo, particularmente las mujeres. Importante la revolución personal como la incidencia en las políticas públicas. Querido David, muchísimas gracias como siempre por la forma tan generosa en la que te compartes. Es del 2002, pero antes ya habías hecho muchísimo trabajo en las áreas de la salud sexual y reproductiva, desde la sexología
tecnología, como siempre, y sigues formando a muchísima gente. Mi querido David, ¿qué convocatorias hay? ¿En dónde te podemos seguir? ¿Cómo inscribirse a los procesos que estás permanentemente generando? Gracias, José Alfredo. Mira, me gustaría dar mi Facebook, se le llama fanpage, que es David Barrios Martínez, sexólogo. Cada una con iniciales mayúsculas. David Barrios Martínez, sexólogo. Ahí me encuentran en Facebook. Mi Twitter es @David Barrios MTS, sin espacio entre cada uno de los nombres. @David Barrios MTZ, perdón, MTZ. Ese es mi Twitter. Y hay un canal de televisión en el que participo, me enorgullece mucho participar en la difusión audiovisual, digamos, de temas sexológicos, que se llama Sexualia TV. Nos encuentran en Sexualia TV por YouTube y por otras redes sociales. En Sexualia TV, que por cierto te invito a amigas y amigos que sigan esta transmisión a que nos sigan y convenzan a otros incautos e incautos de que nos sigan, encuentran temas de divulgación y de debate en sexualidad humana. Se llama Sexualia TV. Entonces, Sexualia TV, David Barrios Martínez, sexólogo, y @David Barrios MTZ son los lugares donde me encuentran. Y gracias por permitirme hacer esta referencia que me facilita también establecer comunicación con tu público. Mi querido David, como siempre, todo mi reconocimiento, mi admiración. Da mucho gusto saberte bien. Te mando un abrazo. Ojalá que pronto nos encontremos, que todo esto lo podamos contar en pasado y que salgamos fortalecidos. A título de conclusión, para despedirnos, David. A título de conclusión, decirte que, primero, darte mi gratitud por permitir hablar de este tema. Es tan viejito el libro que por momentos ya se me había olvidado, si no es que la editorial se pone en contacto conmigo para actualizarlo, pero creo que vale la pena. Darte las gracias, felicitarte por el esfuerzo que desarrollas, comunicacional y de todo tipo. Desearte también lo mejor a ti y al público que te sigue. Ya habrá ocasión cuando pase la pandemia de que nos reunamos a cantar rancheras con equidad de género, porque también las hay. Y simplemente, para no echar mucho rollo, mandarte un abrazo virtual muy afectuoso, con mucho cariño, y despedirme también con toda mi gratitud al público que siguió esta transmisión y que probablemente la va a seguir cuando se reproduzca en redes sociales nuestra conversación. Muchísimas gracias, José Alfredo. Ha sido un gusto. Un gusto, querido David, a usted que ha seguido la transmisión. Muchísimas gracias. No se pierda la próxima semana transmisiones muy especiales, muy mexicanas, en esto que también forma parte importante de nuestra identidad, un festejo desde el confinamiento que no se alejará de las preguntas, de los cuestionamientos y yo diría hasta de las confrontaciones. Le estamos preparando programas bien interesantes en la semana de dar el grito, pero sobre todo de confrontarnos frente a las formas de cómo damos el grito. Mi nombre es José Alfredo. Con toda certeza usted y yo nos volveremos a abrazar. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Chao.